Los cambios generacionales o la pérdida de rentabilidad en las cosechas conllevan un abandono progresivo de las tierras de cultivo. Campos que acaban cubiertos de hierbas, ocupados por plagas animales invasivas y convertidos en potenciales focos primarios de un incendio futuro. La Diputación de Valencia ha identificado el problema y presenta un recurso para conseguir una solución: el Banco de Tierras. ¿Qué es un banco de tierras? Un banco de tierras es un registro municipal, una base de datos. Es simplemente la respuesta a estas dos situaciones. Tengo campos que no trabajo y me gustaría alquilarlos. Quiero cultivar cosechas de temporada, pero no dispongo de tierra. El Banco de Tierras reúne, por un lado, un listado de campos con capacidad de uso agrícola, ofrecidos voluntariamente por sus propietarios. De otro, los nombres de las personas interesadas y dispuestas a trabajar y cultivar esos terrenos. ¿Cómo me apunto al Banco de Tierras? El ayuntamiento dispone de un tríptico sencillo y se rellena según qué busca cada persona interesada. Aquí podemos ver uno. La izquierda es la parte reservada a quien ofrece un terreno. La parte central queda para la persona interesada en alquilar un campo. Tan fácil como rellenar y presentar el folleto en el ayuntamiento. Así se inscribe en el Banco de Tierras. ¿Cuál es la función del ayuntamiento? El ayuntamiento es únicamente un intermediario entre particulares. Gestiona los datos del Banco de Tierras de su municipio y facilita el contacto entre la oferta y la demanda, entre el propietario del campo y la persona que busca un terreno para cultivar. El acuerdo entre las dos partes se reduce al ámbito privado y de este queda excluido el ayuntamiento. ¿Y qué aporta la Diputación de Valencia? La Diputación de Valencia pone en marcha el programa para impulsar el Banco de Tierras, que en una primera etapa se centrará en una experiencia piloto en 3 municipios. Será la base para extenderlos a toda la provincia. Además, la Diputación presta total colaboración a los gobiernos municipales para crear y desarrollar los registros. También difunde y organiza jornadas informativas en cada pueblo suscrito al programa y proporciona recursos materiales para la difusión del Banco de Tierras. ¿Dónde existen otros bancos de tierras? En distintas zonas de España ya hay experiencias de éxito en materia de bancos de tierras. ¿Qué impacto tiene un banco de tierras? A nivel social es una oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo, de manera directa con el autoempleo o a través de la contratación de otras personas. A nivel económico desarrolla todo tipo de negocios asociados a la agricultura. A nivel medioambiental sirve para mejorar la calidad del paisaje, mientras desciende la degradación del territorio. Se evita la aparición de plagas animales invasivas y se evita también el riesgo de nuevos incendios. Un campo cultivado es un cortafuegos natural. ¿Dónde puedo informarme? Hay diversas formas de obtener la mejor información en los ayuntamientos adheridos al programa. También puede llamar al teléfono 96 388 25 25. Escribir a la dirección de correo electrónico diputaciondirecte@dival.es o consultar directamente en la web de la Diputación de Valencia.